El vapor de las duchas calientes creó una espesa niebla que llenó el vestuario. Sara Martínez entró en la zona de duchas comunitarias, con los músculos doloridos por la brutal sesión de entrenamiento que acababa de completar. A sus 28 años, tenía la complexión delgada y atlética de alguien que había llevado su cuerpo hasta sus límites absolutos durante años. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola sencilla, y a pesar de su cansancio, sus ojos permanecían alerta y concentrados. Las duchas de la base militar eran básicas pero funcionales. Azulejos blancos cubrían las paredes y múltiples cabezales de ducha se alineaban a ambos lados de la habitación rectangular. Sara había llegado más tarde de lo habitual, con la esperanza de evitar la hora punta en la que la mayoría de los soldados limpiaban después de su entrenamiento diario. Ella prefería la tranquila soledad que le proporcionaba ducharse sola, especialmente después de días particularmente difíciles. Mientras el agua caliente caía en cascada sobre sus hombros, Sara cerró los ojos y se permitió relajarse por primera vez en horas. El entrenamiento había sido especialmente intenso hoy. Había estado trabajando con una nueva unidad, probando su preparación y evaluando su potencial para operaciones avanzadas. La mayoría de ellos no tenían idea de quién era ella realmente o cuál era su posición real dentro de la jerarquía militar. El sonido de pasos pesados resonando en el vestuario la puso tensa de inmediato. El entrenamiento de Sara le había enseñado a estar siempre consciente de su entorno, incluso en entornos supuestamente seguros. Podía oír voces que se acercaban, varios hombres hablando en voz alta y riendo entre ellos. Su conversación fue grosera e irrespetuosa. El tipo de conversación que le revolvía el estómago. Escuché que hay alguna nueva transferencia aquí. Una voz dijo, acercándose a la zona de la ducha. Alguna mujer que cree que puede seguir el ritmo de los verdaderos soldados. Sí, la vi antes. Otra voz respondió con una mueca de desprecio. Cosita muy bonita. Probablemente consiguió su puesto pestañeando ante los oficiales adecuados. La mandíbula de Sara se apretó mientras escuchaba su conversación. Había escuchado comentarios similares innumerables veces a lo largo de su carrera militar. La suposición de que las mujeres en el ejército habían tomado atajos o usado su apariencia para avanzar era exasperante y tristemente común. Ella había trabajado el doble que la mayoría de sus colegas masculinos para ganar cada rango y reconocimiento que había recibido. Los pasos se detuvieron justo afuera de la entrada de la ducha. Sara podía ver sombras moviéndose más allá de la mampara de vidrio esmerilado que separaba el área de la ducha del vestuario principal. Su ritmo cardíaco aumentó ligeramente, no por miedo, sino por anticipación. Ella había estado en situaciones peores que esta y sabía cómo manejarlas. Bueno, dijo la primera voz mientras los hombres entraban a la zona de duchas. Mira lo que tenemos aquí. 3 soldados estaban en la entrada bloqueando la única salida. Todos eran más grandes que Sara, con el tipo de complexión que resultaba de años de entrenamiento militar y levantamiento de pesas. Sus uniformes los identificaban como miembros de la unidad de infantería estándar de la base. No hay nada particularmente especial o elitista en sus posiciones. El más alto de los 3, un hombre de pelo corto y rubio y sonrisa arrogante, dio un paso adelante. En la cinta con su nombre se leía Jack. Miró a Sara de arriba abajo con evidente falta de respeto, sin hacer ningún intento de ocultar su mirada inapropiada. ¿Perdiste, cariño? Jackson preguntó con falsa preocupación. Esta es la zona de duchas de hombres. El baño de mujeres está al final del pasillo. Sara cerró el agua pero permaneció donde estaba, sin hacer ningún movimiento para cubrirse o mostrar algún signo de intimidación. Su entrenamiento militar le había enseñado que mostrar debilidad en situaciones como esta solo empeoraría las cosas. En cambio, sostuvo la mirada de Jackson directamente, con expresión tranquila y controlada. En realidad, esta es la ducha general, respondió con calma. Está abierto a todo el personal militar durante las horas designadas. El segundo soldado, en cuya cinta se leía el nombre Thompson, se rió burlonamente.
Escúchala, intentando sonar oficial y militar. Apuesto a que nunca has visto acción real. ¿Verdad, princesa? El tercer hombre, Rodríguez, cruzó los brazos y se apoyó contra la pared. Quizás deberíamos enseñarle cómo son los verdaderos soldados. Muéstrale cómo funcionan las cosas por aquí. La mente de Sara evaluó rápidamente la situación. La superaban en número 3-1 en un espacio reducido y con opciones de movimiento limitadas. Sin embargo, ella también tenía varias ventajas que estos hombres desconocían por completo. Su entrenamiento era mucho más avanzado que todo lo que habían experimentado, y sus habilidades de combate se habían perfeccionado a través de años de operaciones de campo reales. Creo que hubo un malentendido, dijo Sara con calma, cogiendo su toalla. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Jackson se acercó más, su intención claramente era intimidarla para que se sometiera. El único malentendido es que crees que perteneces a un lugar como este. Quizás si eres amable con nosotros, olvidemos que te vimos aquí. Thompson asintió en señal de acuerdo. Sí, podríamos hacer esto realmente fácil para ti. Solo depende de qué tan cooperativo quieras ser. Rodríguez se apartó de la pared y se movió para bloquear cualquier posible ruta de escape que Sara pudiera considerar. Solo estamos tratando de ayudarle a comprender cómo funcionan las cosas en esta base. Algunas lecciones se aprenden mejor de la manera fácil. Sara se envolvió la toalla, no por modestia, sino para tener más libertad de movimiento si la situación se intensificaba. Ella ya había estado en enfrentamientos similares antes, aunque nunca en circunstancias como estas. La combinación de estar acorralada, superada en número y en estado de desnudez claramente tenía como objetivo maximizar su sensación de vulnerabilidad. «Caballeros», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente tensión en la habitación. «Creo que deberían reconsiderar lo que hacen aquí. Esta situación podría tener consecuencias para las que ninguno de ustedes está preparado». Jackson se rió con desdén. ¿Consecuencias? ¿Qué nos va a hacer una soldadita transferida? ¿Correr llorando a un oficial que probablemente te diga que no deberías haber estado aquí? Los tres hombres seguían acercándose. Sus intenciones se hacían más claras a cada paso. Obviamente ya habían hecho algo parecido antes, usando su tamaño y número para intimidar a las mujeres soldados y obligarlas a obedecer. Lo que no se daban cuenta era que acababan de cometer el mayor error de sus carreras militares. Sara mantuvo la calma. Su entrenamiento se estaba activando mientras se preparaba para lo que estaba a punto de suceder. Estos hombres no tenían ni idea de que estaban a punto de descubrir lo equivocadas que eran sus suposiciones sobre ella. La mujer silenciosa a la que creían poder intimidar estaba a punto de revelar exactamente quién era y de qué era capaz. La tensión en las duchas llegó a su punto máximo cuando Jackson dio otro paso adelante, extendiendo la mano hacia Sara. En ese momento, años de entrenamiento militar de élite tomaron el control, y el cuerpo de Sara se movió con la fluida precisión de una guerrera altamente cualificada. Antes de que Jackson pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Sara dejó caer la toalla y ejecutó una maniobra defensiva perfecta. Ella agarró su muñeca extendida, la giró bruscamente hacia la izquierda y aprovechó su propio impulso para estrellarlo contra la pared de azulejos. El sonido de su cuerpo al chocar contra la dura superficie resonó en la habitación húmeda. Thompson y Rodríguez se quedaron paralizados por una fracción de segundo, impactados por la velocidad y la eficacia de la respuesta de Sara. Ese momento de vacilación fue todo lo que necesitó. Giró hacia Thompson. Con la pierna derecha le arrancó los pies de debajo mientras su mano izquierda presionaba con precisión su cuello. Él se desplomó en el suelo mojado, jadeando. Rodríguez finalmente salió de su asombro y se abalanzó sobre Sara, pero ella ya le llevaba 3 movimientos de ventaja. Se agachó para esquivar su torpe ataque, le clavó el codo en el plexo solar y le asestó un rodillazo que lo envió tambaleándose hacia atrás hasta las duchas. El encuentro había durado menos de 15 segundos. 3 soldados entrenados, cada uno con al menos 23 kilos de más que Sara, estaban ahora en el suelo,
intentando comprender qué les acababa de pasar. Jackson estaba desplomado contra la pared, sujetándose la muñeca, que probablemente tenía torcedura, si no fractura. Thompson seguía intentando recuperar el aliento, y Rodríguez se doblaba de dolor. Sarah recogió tranquilamente su toalla y se la envolvió de nuevo. Su respiración apenas se aceleró a pesar de la confrontación física. Miró a los tres hombres con una mezcla de decepción y evaluación profesional. «Permítanme presentarme como es debido», dijo, con una nueva autoridad en su voz que pareció llenar toda la sala. «Me llamo Comandante Sarah Martínez, de los Navy SEALs de los Estados Unidos. No soy una soldado transferida, y no conseguí mi puesto pestañeando a nadie». El rostro de Jackson palideció al comprender la importancia de sus palabras. Los Navy SEALs se encontraban entre las unidades de fuerzas especiales más elitistas de todo el ejército. El hecho de que ella fuera comandante significaba que superaba en rango no solo a estos tres soldados, sino probablemente a la mayoría del personal de toda la base. «Eso es imposible», jadeó Thompson, aún con dificultad para respirar con normalidad. «No hay comandantes SEAL mujeres». La expresión de Sarah permaneció tranquila pero severa. «De hecho, ya somos varios. El programa ha evolucionado considerablemente en los últimos años. He completado todas las fases del entrenamiento SEAL, he servido en múltiples operaciones de combate y obtuve mi rango actual mediante el mismo sistema de méritos que todos los demás miembros de mi unidad». Rodríguez intentó incorporarse del suelo, pero hizo una mueca de dolor al sentir una punzada en el abdomen. «No lo sabíamos», murmuró. «Nadie nos dijo que había un comandante SEAL en la base». «Eso es porque mi presencia aquí es clasificada», explicó Sarah. «Estoy realizando una evaluación de la seguridad de la base y la preparación del personal. Parte de esa evaluación implica observar cómo se comportan los soldados cuando creen que nadie importante los está observando». Los ojos de Jackson se abrieron de par en par al comprender todas las implicaciones de su situación. No solo habían intentado agredir a un oficial superior, sino que lo habían hecho mientras éste realizaba una investigación oficial. Sus carreras militares probablemente habían terminado. Y dependiendo de cómo Sarah decidiera manejar este incidente, podrían enfrentarse a un juicio marcial. «Comandante, lo sentimos», dijo Jackson, cuya arrogancia anterior se transformó en pánico. «Cometimos un error. Pensamos que...» «¿Pensabas que era solo qué?», interrumpió Sarah, con la voz afilada de la autoridad de mando. Una mujer indefensa a la que podías intimidar y agredir. Alguien cuyos derechos y dignidad no importaban porque era mujer. Thompson se puso de pie con dificultad, pálido al comprender lo que habían hecho. «Nunca lo habríamos hecho si hubiéramos sabido quién eras». «Ese es precisamente el problema», dijo Sarah con firmeza. «Tu comportamiento no debería cambiar según el rango o la posición de alguien. Toda persona en este ejército merece ser tratada con respeto y dignidad, independientemente de su género o estatus percibido». Empezó a caminar hacia la salida, pero se detuvo para dar un último mensaje. «Tus acciones de esta noche representan una grave infracción de la conducta militar, acoso sexual e intento de agresión. En circunstancias normales, esto resultaría en una acción disciplinaria inmediata y probablemente la baja del servicio». Los tres hombres intercambiaron miradas aterrorizadas. Sabían que una queja formal de un comandante SEAL pondría fin a sus carreras militares y potencialmente a cargos criminales. Todo por lo que habían trabajado, todos sus años de servicio, podrían verse destruidos por este único incidente. Sin embargo, continuó Sarah, suavizando un poco el tono, les voy a dar una oportunidad que probablemente no merecen. Estoy realizando esta evaluación para identificar problemas sistémicos en las operaciones de la base y el comportamiento del personal. Sus acciones de esta noche me han proporcionado información valiosa sobre la cultura y las actitudes que existen aquí». Jackson se atrevió a levantar la vista, esperanzado. «¿Qué clase de oportunidad? Me van a ayudar a solucionar los problemas que llevaron a esta situación», explicó Sarah.
Durante las próximas 2 semanas, participarán en un programa integral de reentrenamiento centrado en la conducta profesional, el respeto y el trato adecuado a todo el personal militar. También ayudarán a identificar a otras personas que podrían compartir sus actitudes anteriores. Rodríguez hizo una mueca al finalmente incorporarse. Y si completamos este programa, si lo completan con éxito y demuestran un cambio genuino en sus actitudes y comportamiento, este incidente quedará fuera de sus registros permanentes. Tendrán la oportunidad de continuar sus carreras militares con la certeza de que han aprendido de este error. Thompson parecía confundido. ¿Por qué nos dan esta oportunidad? Nos merecíamos cualquier castigo que decidieran darnos. Sarah se detuvo en la entrada de las duchas. Porque el verdadero liderazgo no se trata solo de castigo. Se trata de generar un cambio positivo y ayudar a las personas a ser mejores versiones de sí mismas. Cometieron graves errores esta noche, pero no son irredimibles. Sin embargo, esta es su única oportunidad. Si alguna vez ocurre otro incidente como este, ya sea por parte de alguno de ustedes o de alguien que conozcan, las consecuencias serán severas e inmediatas. Los 3 hombres asintieron con entusiasmo, entendiendo que se les ofrecía una increíble oportunidad de redención. Cuando Sarah salió de la zona de duchas, ellos se quedaron, aún procesando lo que acababa de suceder y comenzando a comprender cuán drásticamente habían cambiado sus vidas. En cuestión de minutos, comenzaría a correr la voz por toda la base de que había una comandante de los Navy SEALs realizando evaluaciones y que no era alguien a quien subestimar ni faltarle al respeto. El incidente en las duchas se convertiría en el primer paso de una transformación integral de la cultura y las actitudes de la base. La mañana siguiente llegó con el bullicio típico de la actividad de una base militar. Sarah estaba en su oficina temporal a las 5 de la mañana revisando los archivos del personal y los informes de incidentes de los últimos 6 meses. El encuentro en las duchas le había proporcionado una valiosa perspectiva sobre los problemas culturales más profundos que existían en la base y estaba decidida a abordarlos sistemáticamente. Su excusa oficial era que estaba realizando una evaluación de seguridad rutinaria. Pero la verdad era más compleja. La unidad de Sarah había recibido informes de baja moral, aumento de incidentes de acoso y una creciente desconexión entre el liderazgo y el personal alistado. El comandante de la base, el coronel Harrison, había solicitado específicamente su experiencia para identificar y resolver estos problemas. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió su revisión de los archivos. «Pase», gritó, sin levantar la vista de los documentos esparcidos sobre su escritorio. «Comandante Martínez». La voz pertenecía a una mujer joven, nerviosa pero decidida. Sarah levantó la vista y vio a un cabo en posición de firmes, con su uniforme impecable y una postura perfecta a pesar de la incertidumbre en sus ojos. «Tranquila, cabo». Sarah miró la cinta con el nombre. «Will, ¿qué puedo hacer por usted?» El cabo Williams se relajó un poco, pero mantuvo la formalidad. «Señora, he oído que anoche hubo un incidente en las duchas. Quería hablar con usted sobre situaciones similares que han estado ocurriendo en la base». Sarah señaló la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese. Me interesa mucho escuchar lo que tiene que decir». Mientras Williams se sentaba, Sarah pudo ver la lucha interna que se reflejaba en el rostro de la joven. Era evidente que quería hablar sobre algo importante, pero temía las posibles consecuencias. «Señora, llevo 8 meses en esta base», comenzó Williams con cuidado. «Durante ese tiempo, he presenciado o experimentado múltiples incidentes de comportamiento inapropiado, acoso e intimidación. La mayoría de las mujeres aquí tienen historias similares, pero nos hemos mostrado reacias a denunciarlas. ¿Por qué no se han denunciado estos incidentes a través de los canales adecuados?», preguntó Sarah, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Williams se miró las manos. «Porque las pocas veces que las mujeres han presentado quejas, no ha ocurrido nada significativo. Los hombres involucrados podían recibir una advertencia verbal o una breve suspensión,
pero siempre regresaban más enojados que antes. Mientras tanto, las mujeres que los denunciaban se enfrentaban a represalias, malas evaluaciones de desempeño y aislamiento social. Sara hizo notas mientras William hablaba, su expresión se volvía más seria con cada detalle. ¿Puede darme ejemplos específicos? El mes pasado, la sargento Peterson acorraló a la soldado Johnson en la sala de suministros e hizo comentarios explícitos sobre su cuerpo. Cuando lo denunció, Peterson afirmó que mentía y que intentaba causar problemas. El oficial investigador dijo que no había pruebas suficientes para tomar medidas. ¿Qué le pasó a la soldado Johnson? Solicitó un traslado a otra base. Su solicitud fue denegada y ahora está considerando dejar el ejército por completo. Era una de nuestras mejores especialistas en comunicación. Sara apretó la mandíbula. Este era exactamente el tipo de problema sistémico que destruía la eficacia militar y alejaba al personal talentoso. ¿Hay otros ejemplos? Williams asintió. Varios soldados hombres han estado difundiendo rumores sobre mujeres en la base, afirmando que solo estamos aquí con fines sexuales o que nos acostamos con oficiales para ascender. El sargento Miller ha sido particularmente franco sobre estas opiniones y parece contar con el apoyo de otros en su unidad. ¿Alguien ha confrontado a Miller por su comportamiento? Algunos lo han intentado, pero él lleva aquí 12 años y tiene contactos en toda la base. La mayoría de la gente temen desafiarlo directamente porque están preocupados por sus propias carreras. Sara se recostó en su silla, procesando la información. El incidente de las duchas no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de comportamiento más amplio que se había dejado enquistar durante meses o incluso años. Cabo Williams, quiero que sepa que su valentía al presentarse es justo lo que se necesita para solucionar estos problemas. Sin embargo, necesito pedirle que confíe en mí y siga mis instrucciones sobre cómo manejar esta situación. Williams se enderezó. Sí, señora. ¿Qué necesita que haga? Primero, quiero que documente todos los incidentes que recuerde, incluyendo fechas, horas, testigos y detalles específicos. Segundo, necesito que identifique a otro personal que pueda estar dispuesto a hablar conmigo confidencialmente sobre sus experiencias. Algunas mujeres podrían dudar en presentarse, incluso con usted, asintió Sara comprensivamente. Es por eso que voy a realizar entrevistas individuales con todo el personal de la base como parte de mi evaluación de seguridad. Esto dará a las personas la oportunidad de hablar honestamente sin que parezca que están presentando quejas formales. ¿Qué pasa con los hombres que están causando estos problemas? Ya se está corriendo el rumor de que ahora hay un comandante de los Navy SEAL en la base. Algunos de ellos tienen miedo, pero otros simplemente están enojados. Que se enojen, dijo Sara con firmeza. El miedo y la ira a menudo revelan el verdadero carácter de las personas. Aquellos que están genuinamente preocupados por su comportamiento buscarán cambiarlo. Aquellos que simplemente están enojados por tener que rendir cuentas, probablemente se expondrán a través de sus reacciones. Williams parecía aliviado de tener finalmente a alguien con autoridad que tomara estos temas en serio. Señora, hay algo más que debe saber. Algunos de los soldados varones han estado hablando de formas de desacreditar o socavar al personal femenino. Han estado discutiendo tácticas para hacer que las mujeres parezcan incompetentes o poco confiables, como sabotear las asignaciones de equipos, proporcionar información incorrecta durante los ejercicios de entrenamiento, excluir a las mujeres de reuniones informativas informales donde se comparte información importante, cosas así. La expresión de Sara se oscureció. Esto fue más allá del acoso y pasó a ser un sabotaje deliberado de las operaciones militares y la preparación del personal. ¿Tiene usted evidencia de que se utilizan estas tácticas? He presenciado algunos de ellos personalmente y conozco a otras mujeres que han experimentado problemas similares. Comenzamos a llevar registros informales porque sospechábamos que algo estaba sucediendo, pero no sabíamos a quién podíamos confiar la información. «Puedes confiar en mí», dijo Sara con firmeza, «y me aseguraré de que estos problemas se aborden de manera integral,
pero necesito su ayuda para hacerlo correctamente. Williams asintió con entusiasmo. Lo que necesite, señora. Quiero que continúes con tus tareas normales, pero también sirvas como mi enlace informal con las demás mujeres de la base. Ayúdame a identificar quién está dispuesto a hablar de manera confidencial y avísame si ocurre algún incidente nuevo. ¿Podrás manejar esa responsabilidad? Sí, señora. Absolutamente. Mientras Williams se preparaba para irse, Sara tenía una última pregunta. Cabo, en su opinión, ¿qué porcentaje del personal masculino de esta base está involucrado o apoya este tipo de comportamiento? Williams pensó detenidamente antes de responder. Yo diría que aproximadamente el 30% participa activamente o lo fomenta. Otro 40% lo sabe, pero no lo dice porque no quiere involucrarse. El 30% restante se opone o realmente desconoce lo que está sucediendo. Sara tomó nota de estos números. Si la evaluación de Williams era correcta, el problema era importante, pero no insuperable. La clave sería identificar a los líderes del comportamiento problemático y demostrar consecuencias claras para sus acciones, empoderando simultáneamente al personal que quería mantener estándares profesionales adecuados. Después de que Williams se fue, Sara regresó a sus archivos con un nuevo sentido de urgencia. El incidente de la ducha había sido solo la punta del iceberg, y ahora comprendía que su misión requeriría más que una simple evaluación de seguridad. Ella tendría que cambiar fundamentalmente la cultura de toda esta base. 3 días después de su conversación con el cabo Williams, Sara había entrevistado a más de 40 miembros del personal de la base. El patrón de comportamiento que descubrió era más extenso y organizado de lo que había sospechado inicialmente. Lo que parecían ser incidentes aleatorios de acoso eran en realidad parte de una campaña deliberada para expulsar a las mujeres de la base y mantener lo que algunos soldados varones llamaban cultura militar tradicional. La sala de reuniones matinales estaba repleta de personal de alto nivel cuando Sara entró para presentar sus conclusiones preliminares al coronel Harrison y su equipo de liderazgo. Ella había solicitado específicamente que todos los jefes de departamento asistieran, sabiendo que algunos de ellos probablemente eran cómplices de los problemas que había descubierto. Señores, el coronel Harrison comenzó mientras Sara tomó su posición al frente de la sala. El comandante Martínez ha estado realizando una evaluación exhaustiva de las operaciones de nuestra base. Ella tiene algunos hallazgos preliminares para compartir con nosotros. Sara activó la pantalla de presentación y comenzó con un gráfico que mostraba informes de incidentes del año pasado. Coronel Harrison, según mi investigación, esta base tiene un grave problema de acoso sistemático y discriminación que se disfraza como cultura militar normal. El mayor Stevens, el oficial de personal de la base, se movió incómodo en su asiento. Comandante, creo que eso podría ser una exageración. Hemos recibido muy pocas quejas formales. Ese es exactamente el problema, respondió con firmeza la mayor Sara. La falta de quejas formales no indica la ausencia de problemas. Indica que su sistema de informes ha sido comprometido y que el personal no confía en que funcione correctamente. Pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba una cronología de incidentes que le habían informado informalmente durante las entrevistas. Solo en los últimos 6 meses, he documentado más de 30 incidentes separados de acoso, intimidación y sabotaje deliberado dirigidos contra personal femenino. Ninguno de estos casos fue denunciado formalmente porque intentos anteriores de utilizar canales oficiales dieron lugar a represalias contra los denunciantes. El capitán Morrison, quien supervisaba la seguridad de la base, frunció el ceño. ¿De qué tipo de represalia estamos hablando? Evaluaciones de desempeño deficientes que no se justificaban con el desempeño real, asignación a tareas indeseables. Aislamiento social y en algunos casos amenazas directas de daño físico, respondió Sara. Varias mujeres soldados han solicitado traslados específicamente para escapar de estas condiciones y al menos 3 han abandonado el ejército por completo. El coronel Harrison parecía realmente sorprendido. Comandante, estas son acusaciones graves.
¿Tiene usted pruebas que los respalden? Sara pasó a la siguiente diapositiva, que contenía un desglose detallado de los incidentes documentados, incluidas fechas, testigos y resultados. Tengo declaraciones juradas de 23 personas diferentes, evidencia fotográfica de propiedad personal vandalizada, conversaciones grabadas y documentación de la exclusión sistemática de mujeres de sesiones críticas de entrenamiento e información. La sala quedó en silencio mientras el equipo de liderazgo procesaba el alcance de lo que Sara estaba revelando. Varios oficiales intercambiaron miradas incómodas mientras otros parecían realmente sorprendidos por la información. Además, Sara continuó: mi investigación ha revelado que este comportamiento está siendo coordinado por un pequeño grupo de personal alistado de alto rango que ha estado reclutando activamente a otros para participar en lo que ellos llaman acciones correctivas contra las mujeres soldados. El mayor Stevens se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes son los cabecillas? El sargento Miller ha sido identificado como el organizador principal, con el sargento de primera clase Davidson y el sargento Torres como sus principales lugartenientes. Han estado operando lo que esencialmente equivale a una cadena de mando no oficial dedicada a socavar la disciplina militar y el buen orden. Sara hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba un diagrama de red que ilustraba las conexiones entre los distintos integrantes del personal involucrado en la campaña de acoso. Han estado utilizando grupos de redes sociales, reuniones fuera de base y relaciones de mentoría informales para difundir su ideología y reclutar nuevos participantes. El capitán Morrison estudió el diagrama cuidadosamente. ¿Cuántas personas están involucradas en total? Aproximadamente 45 personas han participado en diversos aspectos de la campaña, desde el liderazgo activo hasta el apoyo pasivo. Sin embargo, creo que la mayoría de los participantes de nivel inferior fueron manipulados por el grupo de liderazgo para unirse. La expresión del coronel Harrison se había vuelto cada vez más severa a medida que avanzaba la sesión informativa. ¿Cuál es su curso de acción recomendado, comandante? Recomiendo que se tomen medidas disciplinarias inmediatas contra el grupo de liderazgo, capacitación obligatoria para todos los participantes identificados y reformas integrales a los sistemas de informes y rendición de cuentas de la base, respondió Sara. Además, sugiero implementar un programa de defensa de las víctimas y realizar evaluaciones culturales periódicas para evitar que se produzcan problemas similares en el futuro. El mayor Stevens levantó la mano. Comandante, retirar a 45 personas de servicio podría afectar significativamente nuestra preparación operativa. Mayor, mantener a este personal en sus puestos actuales ya está afectando la preparación operativa. Sara replicó: han perdido mujeres soldados talentosas, han creado una atmósfera de miedo y desconfianza y han permitido que la disciplina militar se deteriore. La interrupción a corto plazo del tratamiento de estos problemas conducirá a mejoras a largo plazo en la cohesión y la eficacia de las unidades. Hizo clic en la diapositiva final, que describía un plan de implementación detallado. Propongo un enfoque de 3 fases. La primera fase implica la suspensión inmediata de los cabecillas y una investigación formal de sus acciones. La segunda fase incluye una capacitación integral para todo el personal involucrado y la implementación de nuevas políticas y procedimientos. La tercera fase se centra en el cambio cultural a largo plazo y en medidas de prevención. El capitán Peterson, que había permanecido en silencio durante toda la sesión informativa, finalmente habló. Comandante, ¿qué garantía tenemos de que estos cambios realmente funcionarán? La cultura militar es notoriamente resistente al cambio. La expresión de Sara se volvió seria. Capitán, he implementado reformas similares en otras 3 instalaciones con éxito documentado. La clave es demostrar consecuencias reales para el comportamiento inapropiado, y al mismo tiempo, crear sistemas que respalden y protejan al personal que hace lo correcto. El coronel Harrison se puso de pie, indicando que la sesión informativa estaba llegando a su fin. Comandante Martínez, quiero que comience la implementación de la fase 1 de inmediato. Proporcionaré todos los recursos y la autoridad que necesites para que esto suceda. Gracias, coronel.
Necesitaré autorización por escrito para realizar entrevistas formales con los cabecillas identificados y acceder a sus archivos personales y registros de comunicación. Tendrás todo lo que necesitas al final del día, le aseguró Harrison. Mayor Stevens, quiero que trabaje directamente con el comandante Martínez para coordinar los aspectos administrativos de esta operación. Cuando la reunión terminó, Sarah notó que varios oficiales se acercaron al coronel Harrison en privado. Su expresión sugería que tenían inquietudes o información adicional para compartir. El hecho de que algunos miembros del equipo de liderazgo estuvieran claramente sorprendidos por sus hallazgos, mientras que otros parecían más preocupados que sorprendidos, le indicó que los problemas podrían extenderse más arriba en la cadena de mando de lo que ella había sospechado inicialmente. El mayor Stevens se quedó allí mientras la sala se vaciaba. Comandante, debo admitir que no era plenamente consciente del alcance de estos problemas. Algunas de las cosas que has documentado deberían haberme sido traídas a mi conocimiento a través de los canales normales. Mayor, parte del problema es que los canales normales no han estado funcionando correctamente. Cuando el personal no confía en que el sistema los protegerá, dejan de usarlo. Es por eso que se permitió que esta situación se desarrollara y persistiera. Stevens asintió pensativamente. ¿Qué puedo hacer para ayudar a solucionar esto? Prepárese para recibir resistencia de parte de algunas de las personas que vamos a disciplinar. Dirán que esto es simplemente cultura militar normal o que estamos siendo demasiado sensibles. Tu trabajo es dejar claro que el acoso y la discriminación no son aceptables bajo ninguna circunstancia. Comprendido. ¿Cuándo empezamos? Sarah miró su reloj. Realizaré la primera entrevista formal en 2 horas. El sargento Miller va a descubrir que su campaña de intimidación ha llegado a su fin. El sargento Miller se sentó frente a Sarah en la sala de entrevistas formales de la base. Su postura desafiante a pesar de la gravedad del proceso. 2 oficiales de la policía militar estaban firmes cerca de la puerta, y el mayor Stevens estaba sentado junto a Sarah como testigo oficial del interrogatorio. Los 12 años de servicio de Miller le habían dado confianza en que su antigüedad y sus conexiones lo protegerían de cualquier consecuencia grave. Sargento Miller, Sarah comenzó, con voz tranquila y profesional. Estás aquí para responder preguntas sobre acusaciones de acoso, discriminación y conspiración para socavar la disciplina militar. Usted tiene derecho a tener presente un abogado y el derecho a permanecer en silencio. ¿Entiendes estos derechos? Miller se reclinó en su silla con una sonrisa. Entiendo mis derechos, comandante. También entiendo que toda esta investigación se basa en las quejas de unas cuantas mujeres soldados que no pueden soportar la vida militar real. Sarah tomó nota en su blog. Entonces, ¿usted reconoce que ha habido quejas sobre su comportamiento hacia el personal femenino? Digo que algunas personas son demasiado sensibles para el servicio militar, respondió Miller. Mi trabajo es mantener los estándares y garantizar que todos los soldados puedan desempeñar sus funciones con eficacia. Si algunas personas encuentran esto intimidante, tal vez deberían considerar carreras civiles. Hablemos de incidentes específicos, dijo Sarah, abriendo una carpeta de archivos. El 15 de septiembre, usted se acercó al soldado Johnson en la sala de suministros e hizo comentarios explícitos sobre su apariencia física. ¿Puedes explicarnos tu versión de ese encuentro? La expresión de Miller no cambió. Estaba realizando una evaluación de desempeño informal. Señalé que su apariencia no cumplía con los estándares militares. Si ella interpretó eso como inapropiado, ese es su problema. Según la declaración del soldado Johnson, usted le dijo que tenía buenos bienes y le preguntó si los estaba usando para obtener un trato especial por parte de los oficiales. ¿Cómo se relaciona esto con los estándares de apariencia militar? Por primera vez, Miller parecía un poco incómodo. No recuerdo haber usado esas palabras exactas. Quizás hubo un malentendido. Sarah sacó un pequeño dispositivo de grabación. En realidad, la sargento mayor Johnson llevaba un dispositivo de grabación personal ese día porque le habían aconsejado que documentara cualquier encuentro con usted.
¿Te gustaría escuchar la conversación real? El color desapareció del rostro de Miller cuando se dio cuenta de que sus negaciones no iban a funcionar. Esa grabación se hizo sin mi consentimiento. No es admisible. De hecho, según la legislación militar, el personal tiene derecho a grabar conversaciones con fines de protección personal cuando tenga motivos razonables para creer que puede producirse acoso. El mayor Stevens intervino. La grabación es completamente admisible. Sara activó el dispositivo y la voz de Miller llenó la habitación con las palabras exactas que acababa de negar haber dicho. La grabación continuó durante 3 minutos, capturando no solo sus comentarios inapropiados, sino también su tono amenazante cuando Johnson intentó salir de la sala de suministros. ¿Le gustaría revisar su declaración anterior sobre este incidente? Sara preguntó. La actitud desafiante de Miller empezó a quebrarse. Mira, quizá fui un poco brusco, pero solo estaba intentando ayudarla a entender cómo funcionan las cosas por aquí. Acosándola sexualmente e impidiéndole irse cuando intentó terminar la conversación. No fue acoso sexual, protestó Miller. Solo estaba siendo amigable. Sara abrió otro archivo. Hablemos de su comportamiento amistoso hacia el resto del personal femenino. El 3 de octubre organizaron lo que llamaron un comité de bienvenida para las nuevas transferencias femeninas. ¿Puedes describir lo que eso implicó? Miller se movió en su asiento. Solo queríamos asegurarnos de que entendieran la cultura base y supieran qué se esperaba de ellos. Según varios testigos, usted y otros 5 soldados rodearon a las mujeres trasladadas en el comedor y las sometieron a lo que usted llamó preguntas de orientación. Estas preguntas incluían preguntas sobre su historia sexual, sus relaciones con soldados varones y si planeaban causar problemas en la base. Son preocupaciones legítimas, insistió Miller. Necesitamos saber si el nuevo personal va a perturbar la cohesión de la unidad. Sara sacó otro dispositivo de grabación. Esto es del cabo Williams, quien presenció todo el encuentro. ¿Quieres escuchar tus legítimas preocupaciones expresadas? Antes de que pudiera activar el dispositivo, Miller levantó la mano. Bueno, quizá algunas de las preguntas fueron inapropiadas, pero mis intenciones eran buenas. Estaba tratando de prevenir problemas antes de que comenzaran, intimidando y humillando a las nuevas mujeres soldados en su primer día. La fachada de Miller ahora se estaba desmoronando por completo. Nunca quise humillar a nadie. Sara se inclinó hacia adelante. Sargento, mi investigación ha descubierto evidencia de una campaña sistemática para expulsar a las mujeres soldados de esta base. Usted ha sido identificado como el organizador principal de esta campaña. Tengo documentación de sus publicaciones en las redes sociales que alientan a otros soldados a hacerles la vida difícil a las mujeres. Tengo registros de reuniones que usted organizó para coordinar actividades de acoso. Tengo testimonios de más de 20 personas sobre su papel en la creación de un ambiente de trabajo hostil. No lo entiendes, dijo Miller desesperadamente. El ejército está cambiando demasiado rápido. Se están bajando los estándares para dar cabida a personas que no merecen estar aquí. Alguien tiene que mantener la disciplina y la tradición. ¿De quién es la tradición? Sara preguntó con énfasis. La tradición de tratar a los compañeros soldados con respeto y dignidad. ¿La tradición de mantener el buen orden y la disciplina? ¿O estás hablando de alguna otra tradición? Miller miró alrededor de la habitación como buscando apoyo, pero no encontró ninguno. Las mujeres en unidades de combate crean problemas. Son físicamente más débiles. Provocan complicaciones románticas y bajan la moral. Estos son hechos, no opiniones. Sargento de Estado Mayor, soy una mujer que ha servido en múltiples operaciones de combate con distinción. He obtenido todos los rangos y reconocimientos a través del mismo sistema basado en el mérito que mis homólogos masculinos. Sus hechos son en realidad prejuicios que no tienen cabida en el ejército moderno. Eres diferente, dijo Miller débilmente. Eres un SEAL. La mayoría de las mujeres no son como tú. Ahí es donde te equivocas, respondió Sara con firmeza.
La mayoría de las mujeres en el ejército son exactamente como yo. Son soldados profesionales, dedicados y capaces que merecen el mismo respeto y oportunidades que todos los demás. Su trabajo era ayudarlos a tener éxito, no ahuyentarlos. El mayor Stevens tomó la palabra. Sargento Miller, con base en la evidencia presentada aquí, se le acusa de múltiples violaciones al Código Uniforme de Justicia Militar, incluidos acoso, discriminación, conspiración y conducta inapropiada. Está suspendido de sus funciones en espera de una audiencia formal ante el Tribunal Marcial. Los hombros de Miller se desplomaron cuando la realidad de su situación finalmente lo golpeó. ¿Qué pasa con mi carrera? Llevo 12 años invertido en el ejército. Debiste haber considerado eso antes de decidir declarar la guerra contra tus compañeros soldados, dijo Sarah sin simpatía. Sus acciones han dañado la cohesión de la unidad, alejado al personal talentoso y violado todo lo que representa el ejército. Mientras la policía militar se preparaba para escoltar a Miller fuera de la habitación, este hizo un último intento por justificar su comportamiento. Comandante, usted tiene que entender que yo solo estaba tratando de proteger la tradición militar y mantener los estándares. Sarah se puso de pie, con expresión severa pero no cruel. Sargento, la verdadera tradición militar se basa en el honor, el coraje y el compromiso. Se trata de proteger a quienes sirven junto a usted, no de atacarlos. Las normas que usted afirma proteger nunca tuvieron como objetivo excluir a personal calificado en función de su género. Se trataba de garantizar que todos los que prestan servicio cumplan los requisitos para su puesto y contribuyan al éxito de la misión. Se llevaron a Miller y Sarah comenzó a prepararse para su próxima entrevista. El sargento de primera clase Davidson estaba esperando en otra habitación, probablemente preguntándose si Miller había revelado su participación en la campaña de acoso. Al final del día, habría entrevistado a los 3 cabecillas y comenzado el proceso de desmantelar la red que habían construido. El verdadero trabajo de cambiar la cultura base recién comenzaba, pero eliminar el liderazgo tóxico era un primer paso esencial. 6 meses después, Sarah se encontraba en la misma ducha donde había comenzado su viaje para transformar la base. La atmósfera era completamente diferente ahora. El espacio se sentía seguro y acogedor, y podía escuchar conversaciones amistosas entre soldados hombres y mujeres que resonaban desde el área de vestuarios. El cambio fue notable, pero no se produjo fácilmente. Los procedimientos ante el Tribunal Militar para Miller, Davidson y Torres habían conmocionado a toda la comunidad militar. Los 3 hombres fueron declarados culpables de múltiples cargos y recibieron bajas deshonrosas junto con reducciones de rango y pérdida de beneficios. El mensaje fue claro. El acoso y la discriminación no se tolerarán bajo ninguna circunstancia. El programa integral de capacitación que Sarah había implementado había tenido más éxito del que nadie esperaba. En lugar de simplemente dar lecciones a los soldados sobre el comportamiento apropiado, el programa se centró en escenarios prácticos y aplicaciones reales de los valores militares. Los soldados aprendieron a reconocer situaciones problemáticas antes de que se intensificaran y recibieron herramientas para intervenir de forma constructiva cuando presenciaban un comportamiento inapropiado. El cabo Williams, que había sido ascendido a sargento, golpeó el marco de la puerta de la oficina de Sarah. Comandante, los resultados de la evaluación cultural mensual están listos para su revisión. Sarah levantó la vista de sus informes con una sonrisa. Adelante, sargento Williams. ¿Cómo nos vemos este mes? Williams entró con una carpeta gruesa y una expresión de satisfacción. Los números continúan mejorando en todas las categorías. La moral ha aumentado un 18% respecto al mes pasado y no hemos tenido una sola denuncia por acoso en más de 60 días. Lo que es más importante, estamos viendo un aumento en la denuncia voluntaria de problemas potenciales antes de que se conviertan en incidentes graves. ¿Qué pasa con las tasas de retención? Sarah preguntó, aceptando la carpeta. La retención de mujeres soldados ahora está por encima del promedio nacional por primera vez en 3 años.
También hemos visto un aumento en las solicitudes de transferencia de mujeres en otras bases que desean servir aquí debido a nuestra reputación de mantener estándares profesionales. Sara revisó los datos de la evaluación y notó las tendencias positivas consistentes en múltiples métricas. ¿Hemos tenido algún retroceso por parte del personal que pasó por el programa de capacitación? Solo hubo 2 incidentes menores, ambos abordados de inmediato a través de los protocolos de intervención entre pares que establecimos. Los soldados involucrados informaron ellos mismos de sus errores y solicitaron asesoramiento adicional en lugar de tratar de ocultar o justificar su comportamiento. Esto era exactamente lo que Sara esperaba lograr. En lugar de crear una atmósfera de miedo donde los soldados caminaban con pies de plomo, la nueva cultura fomentaba la responsabilidad personal y el apoyo mutuo. Los soldados estaban aprendiendo a controlarse a sí mismos y a ayudarse unos a otros para mantener altos estándares. ¿Qué pasa con los 3 soldados del incidente de las duchas? Sara preguntó. Jackson, Thompson y Rodríguez. Williams consultó sus notas. Los 3 completaron con éxito el programa de reciclaje ampliado. Jackson ha sido particularmente impresionante. Se ha convertido en uno de nuestros mentores más eficaces y ha ayudado a muchos otros soldados a superar problemas de actitud. Thompson solicitó ser asignado al equipo de capacitación en integración de género y ha estado desarrollando materiales educativos para otras bases. Rodríguez pidió ser transferido a una unidad de policía militar para poder concentrarse en proteger los derechos y la seguridad de los soldados. Sara sintió una sensación de satisfacción al escuchar sobre sus transformaciones. Había corrido un riesgo importante al ofrecerles una segunda oportunidad en lugar de simplemente terminar con sus carreras, pero su instinto de que podían cambiar resultó correcto. ¿Hay algo más?, continuó Williams. El coronel Harrison recibió un reconocimiento de los líderes del Pentágono por las mejoras en la cultura y la eficacia de la base. Nos preguntan si nuestro programa puede replicarse en otras instalaciones que estén experimentando problemas similares. Es una excelente noticia, respondió Sara. ¿Han hecho alguna petición específica? Quieren que desarrolles una guía de implementación estandarizada y que dirijas un equipo de instructores que puedan entrenar a otros comandantes en estas técnicas. Básicamente, quieren ampliar su enfoque a todo el ámbito militar. Sara se reclinó en su silla, considerando las implicaciones. Cuando llegó por primera vez a esta base, su misión se había limitado a identificar y abordar los problemas locales. Ahora se le pedía que ayudara a transformar la cultura militar a una escala mucho mayor. «Hay algo más», dijo Williams con una sonrisa. «Las mujeres soldados de la base me pidieron que les diera esto». Le entregó a Sara una placa bellamente elaborada que decía, «Para la comandante Sara Martínez, quien nos demostró que la verdadera fuerza proviene de defender lo correcto, incluso cuando estás sola. Gracias por demostrar que las Fuerzas Armadas pueden ser mejores». Sara sintió una oleada inesperada de emoción al leer la inscripción. La transformación de esta base no ha sido solo cuestión de cambios de políticas o acciones disciplinarias. Se trataba de demostrar que los valores fundamentales del ejército, honor, coraje y compromiso, podían aplicarse para crear un entorno donde todos los soldados pudieran prosperar. «Por favor, díganle que me siento honrada por este reconocimiento», dijo Sara. «Pero recuérdeles que los verdaderos héroes son los soldados como usted que tuvieron el coraje de hablar y exigir un cambio. Simplemente proporcioné la autoridad y los recursos para que esto sucediera». William se levantó para irse, luego hizo una pausa. «Comandante, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto. Aquella noche en las duchas, cuando estabais en inferioridad numérica y enfrentabais una situación amenazante, ¿tenías miedo?» Sara consideró la pregunta cuidadosamente. Estaba preocupado por la situación, pero no asustado como se podría pensar. Mi entrenamiento me había preparado para manejar enfrentamientos físicos. Lo que más me preocupó fue darme cuenta de que este tipo de comportamiento probablemente les estaba sucediendo a otras mujeres que no tenían mi formación ni mi autoridad para defenderse. Eso es lo que pensé. Williams dijo,
Esa noche no solo te estabas defendiendo a ti mismo. Nos estabas defendiendo a todos. Después de que William se fue, Sarah regresó a sus informes, pero su mente se dirigió a las implicaciones más amplias de lo que habían logrado. Los cambios en esta base habían demostrado que la cultura militar podía evolucionar sin sacrificar la eficacia ni la tradición. De hecho, al crear un entorno en el que todos los soldados se sentían valorados y respetados, habían mejorado la misión central del ejército: proteger y defender a la nación. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Comandante Martínez. Sarah, soy el almirante Peterson del Comando de Guerra Especial Naval. Tengo una nueva tarea para ti. Sí, señor. Estamos estableciendo una nueva división enfocada en el desarrollo organizacional y la transformación cultural dentro de las unidades de operaciones especiales. Queremos que lo lideres. Su trabajo en la base ha llamado la atención de todos, desde el Estado Mayor Conjunto hasta el secretario de Defensa. Sarah sonrió mientras miraba alrededor de su oficina temporal, que pronto estaría vacía mientras ella pasaba a su siguiente tarea. Acepto, almirante. ¿Cuándo empiezo? Mes próximo. Su primera tarea será realizar una evaluación integral de los problemas de cultura e integración en todos los equipos SEAL. Después de eso, ampliaremos su mandato para incluir otras unidades de operaciones especiales. Cuando terminó la llamada, Sarah reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella noche en la ducha. Lo que había comenzado como una confrontación potencialmente peligrosa se había convertido en el catalizador de la transformación no solo de una base militar, sino potencialmente de toda la cultura militar. Empacó sus archivos y se preparó para entregar las operaciones al equipo de liderazgo de la base, confiada en que los cambios que habían implementado seguirían prosperando. La verdadera prueba de la transformación cultural no fue si podía imponerse desde arriba, sino si podía sostenerse una vez eliminada la presión externa. Basándose en todo lo que había observado durante los últimos 6 meses, Sarah estaba convencida de que esta base había cambiado fundamentalmente para mejor. Los soldados aquí habían aprendido que mantener altos estándares y tratar a todos con respeto no eran prioridades en competencia, sino aspectos complementarios del verdadero profesionalismo militar. Mientras caminaba por la base por última vez, Sarah vio la evidencia de esa transformación en todas partes. Soldados hombres y mujeres trabajando juntos como iguales. Interacciones respetuosas en todos los niveles de la jerarquía y una atmósfera de apoyo mutuo y propósito compartido que ejemplificaba lo mejor de la cultura militar. El viaje que había comenzado con 3 soldados acorralándola en las duchas había terminado con una transformación integral que impactaría a miles de militares durante los años venideros. Fue un recordatorio de que a veces los cambios más significativos comienzan con la decisión de una sola persona de defender lo que es correcto, sin importar el costo o riesgo personal involucrado.